Muy buenas y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo desenfocar el fondo en nuestras fotografías. Para ello voy a explicar 4 cosas básicas, así que vamos con el tutorial. Vale, vamos con el tutorial. Lo primero a tener en cuenta es la distancia focal, es decir, es mucho más fácil desenfocar con una distancia focal alta, por ejemplo con un 50, que desenfocar con un 14 milímetros. Contra, digamos, más zoom tengamos, más desenfoque podremos conseguir. Ahora veremos la prueba. Vale, primero vamos a empezar por la distancia focal. La primera foto la voy a hacer a 18 de distancia focal, 18 milímetros, y no cambiaré los parámetros y pasaré a 50 milímetros. Tengo bloqueado el zoom. Y pasaré a 50 milímetros y haré la misma fotografía. Y veréis la diferencia del desenfoque con el fondo. Así que vamos a ello. Vale, os pongo por aquí las diferencias. Se ve bastante claro. En la primera fotografía casi no tenemos un desenfoque con el 18 milímetros. Luego, si aumentamos la distancia focal a 50, se ve bastante mejor el desenfoque. Está hecho con los mismos parámetros, solo he cambiado la distancia focal. Así que esto es un punto importante a tener en cuenta si queremos lograr un desenfoque bonito en nuestras fotografías. Ahora vamos con el segundo paso. En segundo lugar tenemos el diafragma. Contra más apertura de diafragma tengamos, mayor desenfoque podremos conseguir. Es decir, yo con mi 50 milímetros tengo una apertura máxima de 1.8, es decir, mucha más apertura que con mi 18-135, que es una apertura de 3.5 el máximo, así que vamos con ello. Vale, ahora voy a hacer la misma fotografía, cambiaré de objetivo, pondré el 50 y haré la misma fotografía con los mismos parámetros, solo variaré el diafragma. Haré una fotografía con el diafragma abierto a tope y otra fotografía con el diafragma un poquito más cerrado, a 3.5 o 4, lo que más o menos quede bastante bien, y veremos la diferencia de desenfoque. Vale, he cambiado al 50 milímetros, voy a hacer la foto a la máxima apertura de diafragma que me permite este objetivo, que es 1.8, así que vamos con ello. Como veis, no hace falta estar muy separado del fondo con un 50 milímetros a 1.8 de apertura. Ya sale el fondo súper desenfocado. Y ahora voy a probar, en vez de a 1.8 voy a subir el diafragma, ¿vale? La foto a un diafragma de 5.0. Vale, se ve bastante clara la diferencia de un diafragma 5.0 a 1.8. El desenfoque que da, o sea, es muy notorio, teniendo en cuenta que no he variado la distancia con el fondo ni mi distancia con el sujeto, era la misma. Ahora os dejo con un montajillo que he hecho así también para que quede guay el vídeo y tal, así que dentro vídeo. Y por último tenemos la distancia del sujeto con el fondo. Contra más lejos esté el sujeto del fondo, más desenfocado saldrá dicho fondo. Si nosotros pegamos el sujeto al fondo, el fondo costará mucho desenfocarlo o será un desenfoque muy leve. Así que si queremos que quede un desenfoque bastante guay y bastante desenfocado, que es lo que estamos buscando, pondremos al sujeto lo más lejos posible del fondo. Y ahora veremos la diferencia. La distancia del fondo con el sujeto. Es decir, si a ella la pongo muy pegada a lo que es ese fondo, pues el fondo saldrá poco desenfocado. Pero si me la llevo para allá y hago la fotografía, pues el fondo se verá mucho más desenfocado con los mismos parámetros que he hecho la foto. Así que vamos a verlo. Y ahora nos vamos a ir mucho más para allá a hacer la fotografía que ahora os enseñaré. Y aquí os dejaré las dos fotos que hemos hecho
una de muy lejos del sujeto con el fondo y otra muy pegada con el fondo. Se ve bastante la diferencia, es muy notoria, la he hecho con el 18-135 para que veáis que no hace falta un 50 para desenfocar, ni una apertura muy grande de diafragma, si nos llevamos al sujeto muy lejos del fondo. Y estos son los 3 puntos fundamentales a tener en cuenta a la hora de desenfocar un fondo. Tenemos que tener en cuenta la distancia del sujeto con el fondo. Contra más lejos del fondo tengamos al sujeto, más desenfocado saldrá el fondo. Por otra parte, el diafragma. Contra mayor apertura de diafragma utilicemos, es decir, contra más bajito el número de diafragma pongamos, más desenfocado tendremos el fondo. Es decir, obtendremos un mayor desenfoque a 1.8 que a 3.5 de diafragma. Y también, no menos importante, la distancia focal. Es más fácil desenfocar un fondo con una mayor distancia focal, es decir, por ejemplo, con un 50 milímetros que con un gran angular o ojo de pez. Por ejemplo, yo que sé, un 14 milímetros es muy difícil desenfocar un fondo, pero con un 50 lo haremos muy fácilmente. ¿Y qué es lo que nos permite desenfocar un fondo? ¿Por qué lo hacemos? Pues básicamente el desenfoque de fondo lo utilizaremos para dar mayor importancia al sujeto, es decir, si yo hago una foto a un modelo, si desenfoco el fondo le daré más importancia al modelo. Por otra parte, también se puede utilizar para cosas estéticas, como puede ser luces, se puede conseguir el efecto bokeh. El bokeh son esas lucecitas así como desenfocadas que parecen redonditas de luz que se ven muchas veces de fondo, que está bastante de moda ahora. Se puede utilizar desenfocando el fondo. Si tú tienes luces de fondo, como pueden ser semáforos, farolas, todo tipo de luces, desenfocando el fondo puedes conseguir el efecto bokeh, que hace que te salgan esas redonditas de luces. Si queréis que profundice un poco más en el efecto bokeh, que haga otro vídeo o cualquier otra cosa, ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Yo lo haré encantado, un efecto así. Encima me he comprado luces para hacer pruebas y tal. Así que si queréis un vídeo solo de efecto bokeh y haciendo una sesión de fotos con bokeh y tal, me lo ponéis en los comentarios, dadle un buen like al vídeo, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Molt bé.